haré presentación del mayor Antonio Campuzano Rosales. Él estudió la licenciatura y la maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como docente ha impartido clase en la UNAM y también en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ha desarrollado diversas labores de investigación en el Archivo Histórico Militar y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, especialmente con motivo de las conmemoraciones de 2010. En la actualidad, ocupa el cargo de jefe de la subsección de investigación en el Archivo Histórico de la Dirección General de Archivo e Historia de la Sedena y es integrante del comité editorial también de Sedena. Es autor y colaborador de diversas obras publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y también ha prologado varias de nuestras obras. En particular, destaco el ensayo sobre el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, contenido en la obra Historia de los Ejércitos Mexicanos, publicada por este instituto en 2013. Como ya todos ustedes saben, la tarde de hoy el mayor Campuzano abordará la Guerra de Reforma desde la perspectiva militar. Lo recibimos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, David. Muchas gracias, les agradezco a ustedes este recibimiento. Quiero darle las gracias al ciudadano general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, quien autorizó que yo estuviera esta tarde con ustedes. Quiero darle también las gracias a la doctora Patricia Galeana por la invitación para venir a estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar nuestra conferencia, vamos a hablar de la Guerra de Reforma o de 3 años, una mirada militar, una aproximación a la cuestión militar. Listo. Como ustedes saben, la guerra de los Estados Unidos con México en 1847 representó la pérdida de 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio. Esto motivó que de alguna manera México estuviera a punto de desaparecer del mapa en pequeñas republiquitas, diría la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Afortunadamente no fue así, México sobrevivió. Por ahí algún día decía el doctor Walter Astiburgos en una conferencia que el que no cree en México, el que no cree en Dios, que le pregunte a un mexicano, y efectivamente es un milagro que nuestro país sigue existiendo después de la guerra con los Estados Unidos de Norteamérica de 1847. Obviamente toda esta situación provocó una sensación de derrota y de amargura que impregnó a todas las capas sociales de México, y esto motivó que los mexicanos entráramos a una reflexión, que entráramos a una recomposición de lo que era el Estado mexicano, y obviamente esto viene a originar la existencia de 2 partidos políticos entre los años de 1848 a 1855. Se van a crear 2 partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y obviamente estos 2 partidos con sus distintas propuestas se van a enfrentar en lo que es la Guerra de Reforma. Como ustedes saben, cada partido tiene su proyecto de nación. En el caso del Partido Conservador es muy de regresar a una sociedad con privilegios, a una sociedad de tipo colonial, mientras que el Partido Liberal está proponiendo un cambio radical en todas las estructuras sociales de México. Y obviamente esto va a provocar que se enfrenten en esta guerra, conocida como Guerra de Reforma o Guerra de 3 años. El problema de estos partidos fue que no lograron acabar con el caciquismo ni con el caudillaje. Esta guerra de reforma o de 3 años va a tener sus antecedentes inmediatos en lo que es el cuartelazo que se da en diciembre de 1857 por parte de la guarnición de la Ciudad de México, dirigida por el general Félix Zuloaga. Zuloaga va a convencer al presidente Ignacio Comonfort para que se dé este cuartelazo. El propio presidente de la República, Comonfort, que no está muy de acuerdo con los contenidos de la Constitución recién promulgada el día 5 de febrero del 57, una constitución de carácter liberal, pues acepta este cuartelazo y se da lo que podemos definir como un autogolpe de Estado. Este autogolpe de Estado va a motivar que se rompa el orden constitucional en México. A lo largo de esta charla pues vamos a ver aspectos netamente de carácter castrense,
De antemano me disculpo si cometo algunas omisiones de carácter histórico. No voy a hablar de las leyes de reforma, no voy a hablar de muchos personajes, porque me interesa centrarme en el aspecto castrense. Todos los demás aspectos yo estoy seguro que ya los dieron muchos de mis colegas historiadores, entonces eso nos va a permitir ahorrar tiempo y poder profundizar en aspectos históricos. Bueno, como ustedes saben, el presidente Comonfort se da su autogolpe de Estado, es desconocido por las propias autoridades conservadoras y por los propios liberales, por lo tanto no le queda otra más que renunciar a la presidencia de la República el día 11 de enero de 1858 y salir al extranjero. Antes de hacer esto, libera de la prisión en la que se encontraba al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado don Benito Juárez, quien de inmediato, que es liberado en la Ciudad de México, se traslada a Querétaro, llega a Guanajuato y con el apoyo del caudillo don Manuel Doblado, gobernador de esta entidad, instaura nuevamente los poderes federales, específicamente la presidencia de la República. No hay que olvidar que en aquella temporalidad el presidente de la Suprema Corte de Justicia hacía las veces de vicepresidente de la República, según la Constitución de 1857. Esto nos indica que Juárez, por mandato constitucional, asciende a la presidencia de la República. Juárez era, una cita de un historiador, don Pedro Salmerón, cito, un presidente sin poder real, sin fuerza propia, sustentando en una ley suprema rechazada por amplios sectores de la población, y era el presidente de un país pobre y dividido, termina la cita. Aquí no debemos olvidar cómo estaba México en esta temporalidad. Cuando hacemos análisis relacionados con las operaciones militares o con la guerra, siempre se ve un aspecto social, político, cultural, geográfico, de donde se van a hacer las operaciones militares. Y en este caso es importante que veamos cómo estaba México en 1858. México tenía prácticamente el territorio que ya tiene en la actualidad, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, un promedio de entre 6 a 8 millones de habitantes, varía la cantidad dependiendo de la fuente que se consulte. Esta población tiene una esperanza de vida de 24 años y una bajísima densidad de población en algunos estados de la República que prácticamente estaban despoblados, llámese Baja California, Sonora, Chihuahua, parte de Tamaulipas, inclusive algunas regiones de Tabasco están prácticamente despobladas. Las enfermedades como la pulmonía de la sierra y la fiebre amarilla y el paludismo en las costas eran terribles azotes de la población, no solamente de los extranjeros que llegaban a nuestras costas, sino de la misma población nacional que vivía en estas regiones. Había grandes desigualdades sociales y un clero agiotista, y perdón por la palabra, traidor. El país, en vísperas de esta guerra de reforma, también tiene una pequeña clase media, activa, pensadora, militante, en su mayoría de ideas liberales. El pueblo vivía en la miseria y sumido en la ignorancia, en la podredumbre, y la clase campesina, que abarcaba el 80% de la población, estaba empobrecida. Con estas características sociales es obvio que las clases privilegiadas quisieran seguir manteniendo sus privilegios. Estamos hablando del ejército de aquella temporalidad, estamos hablando de la iglesia, del alto clero sobre todo, y en este panorama es como México va a entrar a la guerra de reforma. El país tenía como principal actividad la minería, la agricultura sin apoyos dependía totalmente de las lluvias de temporal y era prácticamente de subsistencia. El comercio exterior, que era lo más fuerte de la economía nacional, en contraste con el comercio interior, que no existía. En este punto es importante hacer una reflexión del famoso mito de la tierra mexicana, que era el cuerno de la abundancia. A mí, cuando era yo niño, recordaba que siempre todo el mundo me decía que el cuerno de la abundancia del territorio mexicano. Pues yo nunca vi el cuerno de la abundancia. Sí le veo al territorio nacional la forma de cuerno de abundancia, pero no tiene nada de abundancia, creo que es un mito. Y la guerra de reforma es clara en este sentido. Era un país que estaba prácticamente quebrado. Llevábamos la primera mitad del siglo XIX en constantes conflictos, en constantes guerras, en cuartelazos, en una inestabilidad tremenda, con una escasa población, sobre todo de jóvenes, con muy pocas oportunidades, un nivel de vida paupérrimo, en fin, era un país pobre, sumido en la miseria. Eso sí quiero dejar muy claro. Estoy hablando de mediados del siglo XIX. Sí quisiera que quede esto claro, ¿no? Por si las dudas. México era también un país
que si nosotros analizamos nuestro territorio nacional, pues no ha cambiado mucho en la actualidad. Tenemos grandes desiertos al norte, que obviamente impiden una producción amplia. Tenemos cordilleras hacia el oriente y hacia el occidente que limitan la tierra fértil. Tenemos un serio problema de agua desde el siglo XIX, no tenemos ríos navegables, prácticamente eso nos limita mucho en la producción. ¿A qué grado nos limita? Que todavía hasta hace unos años, estoy hablando del 2010, 2011, que estuve por ahí, por la región de Puebla, haciendo algunos trabajos relacionados con el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, logré encontrar varios campesinos que todavía cultivaban con la coa. Para mí la coa era del siglo XVI, bueno, pues en Puebla todavía la siguen usando en la segunda década del siglo XXI en México. Por otra parte, México estaba aislado del mundo, un problema que tenemos los mexicanos y lo podemos observar sobre todo, perdón, no ven ustedes las diapositivas, ¿verdad? Yo estoy aquí, hable y hable y dándole cambios y cambios y resulta que ustedes no las ven. Ahí está. Si observamos nuestro mapa, podemos observar que México tiene grandes oportunidades en materia de océanos. Tenemos miles de kilómetros en el Océano Pacífico y todo el Golfo de México y el Mar Caribe. Esto en otro país sería una gran ventaja. En el caso de los mexicanos nos aisló. Los mexicanos, por tradición histórica, no estamos acostumbrados a voltear al mar. Es un problema grave que tenemos los mexicanos de no voltear a los océanos, de no verlos como un área de oportunidad, más que como un aislamiento, verlos como una oportunidad de comunicarnos con el mundo, y desgraciadamente no ha sido así en el caso de los mexicanos. Por otra parte, los conservadores ya cuando entran a este conflicto, la llamada guerra de 3 años o guerra de reforma, se va a dar por dos circunstancias. Una, se asienta en la Ciudad de México el gobierno conservador con Félix Zuloaga al mando, un general de brigada del ejército permanente o del ejército profesional de aquella época. Obviamente se va a encontrar este gobierno conservador en la capital de la República, con grandes recursos por parte de la Iglesia y con un ejército profesional y el apoyo de las clases privilegiadas. Por el otro lado, el otro contendiente va a ser el Partido Liberal, con el presidente don Benito Juárez al frente de un gobierno legal, un gobierno constitucional y con el apoyo de varias entidades federativas. Estas entidades federativas van a aportarle al gobierno de don Benito Juárez efectivos, dinero, tropas, pero son ciudadanos armados, no son tropas profesionales. Ese detalle sí quisiera dejarlo muy en claro. El ejército profesional, el ejército permanente, lo van a tener los conservadores, las guardias nacionales o las milicias estatales las van a tener los liberales. Esto nos da perfectamente dos contendientes que se van a enfrentar en una guerra de 3 años. De manera específica quisiera aclarar que todos los ejércitos, independientemente de las actividades que realizan, todos los ejércitos están hechos para la guerra. No tiene otro sentido crear un ejército. Los ejércitos están hechos para la guerra, ¿sí? Y obviamente en el siglo XIX pues no es una excepción. Los conservadores van a contar con un gobierno sólido, asentado en la capital de la República, con el apoyo del clero, un ejército profesional y permanente y con el apoyo del Partido Conservador. Obviamente esto va a facilitar que durante estos 3 años que va a durar la guerra, de 1858 a 1860, surjan una camada de generales jóvenes. Esta parte es interesante tomarla en cuenta porque durante la guerra con los Estados Unidos de 1846 a 1848, el común de los generales mexicanos eran generales grandes de edad, eran generales maduros, algunos bastante grandes de edad. Y 15 años después, ya con la guerra de reforma y posteriormente con la intervención francesa, hay un cambio generacional en los cuadros de mando del ejército mexicano. Va a haber una camada de generales sumamente jóvenes, tanto en el Partido Conservador como en el Partido Liberal. Va a haber generales entre 25, 30, 35 años de edad promedio, ¿sí? Cosa muy rara en los ejércitos del siglo XIX. Esto nos habla de que hay un cambio de generación y por lo tanto un cambio de mentalidad en los cuadros de mando.
Por otra parte, Benito Juárez, para organizar el Ejército Liberal, defensor de la Constitución de 1857, se va a fijar en don Santos Degollado para la dirección de las fuerzas del gobierno legal. Esta parte es interesante porque va a ser un civil quien va a dirigir en el campo operativo al Ejército Liberal, por un lado, y por otro lado le va a llamar a su ejército constitucionalista. Esta va a ser la denominación con la que el presidente Juárez se va a dirigir a las fuerzas del Ejército Liberal, como se le conoce por la mayoría de las personas. Sin embargo, el nombre va a ser Ejército Constitucional. ¿Sí? La Guerra de Reforma sintetiza un momento de la historia militar mexicana, ya que en ella se hacen presentes también los egresados del Colegio Militar. Para este tiempo, 1857-58, ya vemos a distinguidos egresados del Colegio Militar participando en las operaciones de guerra. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos a don Miguel Miramón, egresado del Colegio Militar, de los alumnos que estuvieron el 13 de septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec. Ahí está don Miguel Miramón, uno de los grandes caudillos del Partido Conservador. Tenemos a Leandro Valle, también otro cadete que sobrevivió el 13 de septiembre del 47. Tenemos por allí un joven oficial que va a llegar al generalato durante la intervención francesa, que es don Sóstenes Rocha, por mencionar algunos ejemplos. Es decir, ya aparecen por primera vez y de manera franca y abierta egresados del Colegio Militar en el campo de batalla de la Guerra de Reforma. Los comandantes tenían preferencia por la ofensiva. Entre los principios del arte de la guerra aplicados a nivel mundial y sobre todo en México, la ofensiva es un aspecto fundamental de cualquier ejército. La doctrina de guerra francesa, que fue muy usada en el México del siglo XIX, pondera sobre todo lo que era la defensiva. Sin embargo, en la Guerra de Reforma, aparte de que ya hay egresados del Colegio Militar, es decir, gente preparada en la ciencia de la guerra, no hay tantos cartabones con la doctrina militar, y eso va a motivar que nuestros comandantes, tanto de uno como de otro ejército, ponderen la ofensiva como la mejor manera de alcanzar la victoria en los campos de batalla. Por otra parte, se van a dar ejércitos pequeños y bien disciplinados, a diferencia de los campos de batalla europeos, donde hablamos de cientos de miles de hombres sobre las armas. En el caso de México, se van a hablar de ejércitos de 3,000, 4,000, 5,000 hombres. Difícilmente vamos a tener un ejército de más de 6, 7,000 hombres que se van a enfrentar a otro ejército en igualdad de circunstancias. Ahorita voy a aclarar este punto de los efectivos un poquito más adelante. Los orígenes de los jefes en el ejército permanente o conservador: algunos de sus jefes y oficiales proceden del Colegio Militar y la mayoría de la categoría de oficial tropero. ¿A qué me refiero con la mayoría de oficial tropero? Estoy hablando de oficiales que vienen desde soldado, cabo, sargento y que brincan a la categoría de oficial. Un ejemplo es un servidor. Yo entré al ejército mexicano como un elemento de tropa, he podido ir creciendo en el escalafón militar y ahorita soy un jefe, pasé de tropa a oficial y de oficial a jefe. Lo mismo pasaba en aquella temporalidad. Esto no quiere decir que los cuadros de mando de aquel tiempo no fueran tan preparados. Obviamente estos oficiales troperos o estos jefes que venían de procedencia de tropa, conforme iban ascendiendo en el escalafón, iban también aprendiendo el adiestramiento, la táctica y la estrategia que en el siglo XIX se utilizaba en México. Por otra parte, en el caso del Ejército Liberal, sus jefes y oficiales en su mayoría procedían de las guardias nacionales o milicias estatales. Esto nos indica que eran ciudadanos armados, no eran militares profesionales, aunque muchos tenían experiencia de guerra. Un ejemplo, los ejércitos del norte, estamos hablando de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, por mencionar algunas entidades federativas que tenían que combatir constantemente con el problema de las guerras apaches. No hay que olvidar que los comanches, los sioux, por mencionar algunos grupos de pieles rojas, asolaban la frontera mexicana. Partidas de 300 a 400 indígenas apaches cruzaban la frontera de Estados Unidos con México, entraban al territorio mexicano y arrasaban completamente con las rancherías o los poblados del norte de nuestro país. Estamos hablando de que cometían una depredación tremenda, asesinaban mujeres, niños, adultos, varones, algunos los secuestraban, en fin, era un azote constante el que vivían las poblaciones mexicanas
en el siglo XIX, y eso provocaba que muchos ciudadanos armados o muchos ciudadanos que participan en el ejército liberal tengan experiencia de guerra en las guerras apaches. Un ejemplo de ello lo tenemos con Ignacio Zaragoza, que aunque no es un egresado del Colegio Militar, tiene una gran experiencia de guerra en el norte de México contra los apaches. Por otra parte, la capacidad profesional estuvo en un principio a favor de los conservadores, ya que al ser un cuerpo regular lo que conformaba este ejército, pues contaban con un adiestramiento sistemático. Esta parte me interesa mucho enfatizarla. ¿Por qué? Porque un ejército con adiestramiento, un ejército con disciplina, es un ejército que puede evolucionar en el campo de batalla. Y el poder evolucionar implica moverse con orden en el campo de batalla y poder aplicar un principio de la guerra que se llama concentración y economía de fuerzas. Es decir, concentro el mayor número de efectivos donde tengo que ser fuerte y economizo donde puedo ser débil sin correr el riesgo de perder la batalla. Y esto solamente se puede hacer con tropas profesionales, con tropas bien disciplinadas. Y estos son los soldados que va a tener el ejército permanente o el ejército conservador en el siglo XIX. El ejército liberal se integraba por hombres aportados por los estados. Algunos eran veteranos de la guerra de intervención norteamericana, eran jovencitos de 15, 16 años durante la guerra con los Estados Unidos, y ya para este tiempo, 1857, 1858, ya son jóvenes que están alrededor de los 30 años, y eso les permite aspirar a tener los cuadros de mando del ejército liberal. Por otra parte, los soldados liberales usaban por lo regular su ropa civil. Quiero enseñar la diapositiva que sigue y no se deja. Gracias. Por otra parte, los soldados siempre es importante que estén uniformados, obviamente para identificarse, pero por otro lado también que estén cómodos. El uniforme, valga la expresión, permite que se vean uniformes las tropas y eso da identidad de un soldado con los compañeros, pero además de todo permite identificarlos en el campo de batalla. En el caso de los liberales se van a distinguir sobre todo por combatir con su ropa de diario, su ropa de manta, su playera, su pantalón o calzón de manta, con sus guarachas, pero van a usar chacó, que es el tocado, el sombrero, o van a usar camisas de color rojo o paliacates de color rojo. Va a ser, gracias. Sí. Obviamente esto va a permitir que los soldados liberales se sientan cómodos con su ropa, con su vestuario. Un soldado que camina, no sé, 25, 30 kilómetros diarios, necesita tener buenos zapatos o buen calzado. Nuestros indígenas del siglo XIX, nuestros soldados del ejército liberal, les gustaba andar con sus guaraches de todos los días y obviamente eso les permitía realizar esas grandes, pero grandes jornadas de kilómetros, 30, 40 kilómetros diarios en un territorio nacional que no tiene caminos prácticamente y cuando los tiene están completamente de tierra, de piedra, llenos de charcos, en fin, es una aventura. Se necesita comprender a estos soldados haciendo una caminata similar para poder darnos cuenta que eran verdaderos héroes el hacer estas largas jornadas y todavía llegar a combatir mal comidos, mal dormidos, hambrientos, mal vestidos inclusive, algunas veces en harapos, y todavía llegar a combatir en defensa de la patria y de la Constitución del 57, se requiere mucho heroísmo para hacerlo. Por otra parte, no vamos a recurrir a esta. Por otra parte, poco a poco estas milicias activas de los estados de la República se fueron profesionalizando y obviamente esta profesionalización fue porque en todas las derrotas que fueron teniendo con el ejército conservador fueron aprendiendo, no solamente los soldados, sino también los cuadros de mando del ejército liberal, ¿sí? En el caso del ejército liberal no pasó de 35,000 efectivos en su mejor momento, mientras que el sistema de leva que utilizaba tanto el ejército liberal como el ejército conservador era la leva. Este sistema de reclutamiento es un sistema de reclutamiento sumamente salvaje. ¿Salvaje a qué me refiero? A que simple y sencillamente llegaba el ejército, conservador o liberal, sin importar cuál de los dos, a un poblado
juntaban a la población masculina y los metían a filas, es decir, creaban 2 filas de soldados ya veteranos, a los novatos o a los reclutas los metían forzados a la línea del medio, los amarraban con cuerdas y los llevaban al cuartel, si es que había cuartel, y ahí en el cuartel los sometían con la vara del cabo. Los cabos o los sargentos en el siglo XIX usaban en México unas largas balas de ocote, son varas muy flexibles pero que no se rompen, y obviamente a varazos era como sometían a los reclutas y los hacían marchar. Había reclutas, como un servidor, que tenemos 2 pies izquierdos y nos cuesta mucho trabajo marchar. Bueno, ese defecto se corregía en el siglo XIX a varazos y era sumamente efectivo, sobre todo cuando se trataba de disciplinar al soldado. Los 2 ejércitos usaban la leva. La mayoría de la tropa era de clase baja, eran indígenas, campesinos en su mayoría, y al momento de que algún ejército alcanzaba una victoria, había una refundición de prisioneros. ¿A qué me refiero? A que si el ejército conservador derrotaba al ejército liberal en X batalla, todos los miles de prisioneros o cientos de prisioneros los refundían en las unidades del ejército victorioso. Entonces era muy común que un indígena campesino que había sido reclutado por la leva, por el ejército liberal, después de una batalla pasara a ser parte integrante del ejército conservador, y en la próxima batalla que quedaba prisionero regresaba a su ejército de origen. Entonces era muy común este concepto de refundición de prisioneros y era bastante eficaz. Se va a usar a todo lo largo del siglo XIX en México. El ejército permanente o conservador se integraba con cuerpos desde un batallón de infantería o de zapadores hasta un regimiento de caballería y artillería. En este caso, rápidamente se los voy a manejar. En México se maneja mucho el sistema ternario o cuaternario, así se dice en términos militares. Aquí me refiero a que un cuerpo se va a componer por 3 elementos. Una compañía, un batallón, por ejemplo, va a tener 3 compañías. Una brigada va a tener de 2 a 3 batallones. Y una división va a tener de 2 a 3 brigadas. Entonces se maneja mucho este sistema terciario o ternario o cuaternario, ¿sí? Esto va a permitir que se tengan corporaciones adiestradas y disciplinadas sobre todo en el ejército conservador, lo que les daba una amplia ventaja en el campo de batalla, como ya se había mencionado. Aprendían en estas unidades las tropas el empleo de su armamento y a combatir con técnicas de combate, con técnicas modernas, es decir, el campesino pues aprendía a usar su machete, pero ya como soldado se le enseñaba a utilizar el fusil, no solamente para realizar disparos, sino para el combate cuerpo a cuerpo con el uso de la bayoneta y con el uso del machete. En el caso de la caballería usaban la carabina, que es un fusil un poco más corto que un fusil normal, y por otro lado van a usar el sable o la lanza, el machete también. Las características de sus jefes y oficiales trascendían a las tropas, por lo que esto hacía mejor profesionalmente hablando a los soldados conservadores. Si los cuadros de mando del ejército conservador tenían preparación profesional, tenían disciplina, tenían conocimientos de doctrina militar, esto trascendía a las tropas, ¿sí? Esto nos explica claramente por qué don Miguel Miramón suplía la diferencia numérica con el ejército liberal en el campo de batalla a través del adiestramiento. Es decir, el joven macabeo, como se le llamaba a Miramón, podía obtener grandes victorias cuando estaba en desventaja numérica de 3-1. Y uno decía, oye, pues este hombre es un genio de la guerra. No, no era ningún genio de la guerra, era que tenía un ejército profesional y él sabía explotar esas capacidades de sus tropas y de sus cuadros de mando, tanto de oficiales como de jefes y de generales. Además de todo, era un hombre sumamente versátil en el campo de batalla. Miguel Miramón era un hombre valiente, era un hombre conocedor de la táctica, conocedor de la estrategia y sobre todo con mucha audacia. Por el otro lado, los generales liberales no tenían una preparación profesional, pero tenían mucha intuición y fueron aprendiendo sobre la marcha y aplicando inclusive en el campo de batalla algunas tácticas aprendidas en los combates con los apaches, las aplicaban en el campo de batalla contra los conservadores, y un ejemplo de ello lo tenemos con los militares de origen norteño, ya sea Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza, por mencionar algunos, ¿no?
El ejército conservador no va a pasar de unos 20,000 efectivos, en el mejor de los casos. Si observamos la diferencia de 20,000 del ejército conservador a 35,000 del ejército liberal, pues hay una ventaja numérica de casi 2-1. Sin embargo, en el campo de batalla fue muy difícil que los dos ejércitos pudieran aglutinar todos sus efectivos, toda vez que tenían que ocupar la mayor parte del territorio nacional. Sobre todo el ejército conservador va a obtener grandes victorias ganadas con audacia y siempre tratando de llevar la ofensiva como la mejor opción de llegar a la victoria. Dice una máxima militar que la mejor defensa es el ataque, y eso Miguel Miramón lo tenía muy muy claro. Por otra parte, se va a consolidar en el centro del país. Es importante tomar en cuenta que el soldado común, sin importar si era conservador o liberal, se comportó con valor, con resistencia y con abnegación, independientemente del partido que estuviera defendiendo. El soldado mexicano siempre ha sido el mismo desde la independencia hasta nuestros días. Son soldados abnegados, soldados humildes, soldados que tienen una gran resistencia. Cuando uno es comandante de tropa se da cuenta las grandes capacidades de nuestros soldados, de nuestros campesinos, de nuestros indígenas. Son gente sumamente resistente, y aunque uno los ve chaparritos y flaquitos, son muy fuertes, tienen una gran resistencia y son muy leales a sus comandantes. Verdaderamente lo que hace el cambio del soldado mexicano de 1847, que enfrenta a los norteamericanos, al que enfrenta a los franceses, no es un cambio sustancial en las tropas. El cambio sustancial y cualitativo es en los cuadros de mando. No son los mismos generales corruptos, ladrones, traidores que dirigieron a las tropas mexicanas contra los norteamericanos, a los generales valientes, abnegados, audaces, que dirigen a las tropas mexicanas contra los franceses. Y la prueba está que durante la intervención francesa se libraron más de 1,000 hechos de armas a lo largo de 6 años de guerra, con la pérdida de 85,000 mexicanos y 11,000 franceses que quedaron tendidos en los campos de batalla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que con los norteamericanos cambiaron los cuadros de mando, y con los franceses hay un grupo de jóvenes generales dirigiendo a las tropas. O sea, el cambio no es en el soldado, el cambio es en los cuadros de mando. Por otra parte, el soldado mexicano, alejado de los uniformes de estilo europeo propios de la época de Santa Anna, se siente cómodo vistiendo como guerrero, con su vestimenta de manta, guaraches y sombrero, que es su componente de ciudadano y combatiente. De esta forma, se acopla al ciudadano mexicano a las exigencias de la guerra de su tiempo de manera natural. El armamento, vamos a los aspectos técnicos. El armamento era de origen inglés y de viejos modelos de fusiles usados en las guerras napoleónicas. Estos armamentos llegaron a la República Mexicana por ahí de 1820 a 1830, y obviamente eran fusiles ya viejos en Europa. Para México son una novedad, se van a utilizar, tienen varias características. Nosotros generalmente en la historia pensamos en personajes. Yo estoy tratando de irme a los aspectos técnicos de la guerra. Entonces, de antemano, una disculpa, creo que esta oportunidad hay que aprovecharla. El fusil es un fusil largo, mide aproximadamente 90-95 centímetros, algunos 110 centímetros de largo. El cañón es un cañón largo de ánima lisa. ¿A qué me refiero con ánima lisa? Es decir, el cañón a lo largo no tiene estrías, es decir, es un cañón largo, es un tubo que al momento de que se le pone el balín o la bala que va a disparar, sale la bala, pero la bala tiene que enfrentar la resistencia del aire, y obviamente enfrenta la resistencia del aire con el empuje de la pólvora que hizo explosión y sale la bala, pero con la resistencia del aire pues la bala va perdiendo potencia, ¿no? Esto va a provocar que estos fusiles no tengan un alcance mayor a 400 varas, se decía en el siglo XIX. Estamos hablando de unos 340 o 350 metros como punto mayor de alcance. Sin embargo, el tiro efectivo era de 100 metros. ¿Eso a qué nos indica? Que cuando llegaba una línea de soldados a enfrentar a otro ejército, se detenían a una distancia aproximadamente de 100 o de 80 metros, ponían su fusil, hacían fuego, disparaban un solo tiro
y después de que disparaban un solo tiro, se quitaba esa línea y llegaba otra línea y hacía otro tiro, en lo que el soldado anterior estaba cargando su fusil. Esta operación tardaba un promedio de 1 minuto y medio. Ya cuando hacían 2, 3 disparos y se empezaban a romper las formaciones, ya colocaban la bayoneta en el fusil y se enfrentaban en el combate cuerpo a cuerpo. En el combate cuerpo a cuerpo, el mejor soldado del mundo, yo creo que aparte del vietnamita, es el mexicano. Son extraordinarios los soldados mexicanos combatiendo al cuerpo a cuerpo. Como mencionaba, el tiro efectivo era de 100 metros. Esto es, ustedes van a observar en muchos documentos del siglo XIX cuando analizan la Guerra de Reforma, que el enemigo está a tiro de fusil. Cuando hablamos de la expresión tiro de fusil, estamos hablando de un promedio de 100 metros o menos, que es el tiro efectivo de un fusil para poder atinarle a un adversario. El sistema de disparo era de chispa o de percusión. ¿A qué me refiero con el sistema de chispa o de percusión? A que era un mecanismo de fuego de esos fusiles que consistía en un martillo, nosotros lo conocíamos en el siglo XIX como pie de gato, que apretaba un pedernal o piedra de chispa, que al producirse el disparo golpeaba contra el rastrillo. Es decir, teníamos el fusil, metíamos el balín, bueno, en las cartucheras los soldados tenían unas bolsitas, esas bolsitas las rompían con los dientes, las rasgaban, ponían el balín que venía en la bolsita y luego retacaban con pólvora el pedernal y con la bolsita la metían por el tubo cañón y con un tubito largo que trae el fusil, se llama baqueta, llenaban el tubo del fusil, apretaban la munición hasta abajo, la apretaban con esta baqueta hasta que se impactaba la bolsita con la munición. Ahora sí, levantaban el fusil, preparaban su fulminante, apuntaban, colocaban el fusil en el hombro, en la parte baja del fusil. La parte baja del fusil se llama cantonera. La cantonera la apoyaban en el hombro del tirador y hacían el disparo. En esta operación era una operación que tardaba 1 minuto y medio, pero era sumamente complicada. Se requería una gran capacidad de preparación y de adiestramiento de un soldado para que pudiera hacer un disparo en 1 minuto y medio. Había soldados que lo hacían en 2, hasta en 3 minutos. Ustedes imagínense el volumen de fuego de un ejército cuando se enfrentaba a otro en esas circunstancias. Y si llovía, peor, porque se mojaba la pólvora, se mojaba el fusil y el fusil ya no servía para disparar, por lo tanto había que combatir con el cuerpo a cuerpo. Aquí tenemos una imagen del soldado de Juárez, el clásico soldado de Juárez. Los pasos necesarios para disparar el fusil eran los siguientes: sacar el cartucho de la cartuchera, como ya lo mencioné, contenía la bala y la pólvora. La bala se rasgaba con los dientes del cartucho y vaciar en el interior del cañón la pólvora del cartucho, introducir en el cañón del fusil la bala de plomo y después el taco de papel, así se le conocía al papel, apretándolo con ayuda de la baqueta. La baqueta no solamente sirve para llenar un fusil por la boca, también sirve para golpear. Un baquetazo duele bastante. Levantar el martillo y poner en la cazoleta la pólvora del cebo, es decir, en el pedernal o en el fulminante y disparar. Obviamente esta operación era una operación sumamente complicada y requería tropas profesionales muy bien adiestradas. En el caso de las tropas norteñas, de las tropas liberales, a pesar de que no eran soldados profesionales, eran excelentes tiradores y sobre todo muy buenos a la hora de utilizar el fusil por la experiencia que tenían de guerra contra la apachería. Una vez que los soldados entraban en combate, colocaban en el extremo libre del cañón una bayoneta de tipo sección triangular para iniciar el combate cuerpo a cuerpo. Además, los combatientes llevaban consigo un machete corto que también empleaban en caso de combate cuerpo a cuerpo. Desgraciadamente, no sé si alcancen a ver todos el atuendo de estos soldados. En el caso de ellos es interesante ver el tipo de armamento. Vamos a ver el primero. El primero tenemos aquí un soldado de caballería, trae un sable. La característica de un sable es parecida a una espada, pero la diferencia es que es curva y es para cuando el soldado de caballería va a la carrera, con el sable puede ir soltando sablazos, literalmente hablando, y obviamente pues va, ¿cómo decirlo en términos coloquiales?
de alguna manera pues degollando a los adversarios. No hay otra palabra más que esa la que se me ocurre. Por otra parte, también tenemos la lanza. Los mexicanos con lanza eran terribles. Los ejércitos del siglo XIX eran muy buenos combatientes cuando usaban la lanza en las tropas de caballería. Era parte inherente de las fuerzas mexicanas en la primera mitad del siglo XIX y se siguió empleando hasta entrada a la segunda mitad, inclusive con la intervención francesa. Los franceses le tenían pavor a los soldados mexicanos cuando traía lanza. Por otra parte, también tenemos al soldado, el que trae su fusil y trae en la punta del fusil su bayoneta. Las bayonetas del siglo XIX mexicanas son unos tubos largos, aproximadamente de unos 40 centímetros de largo, que a la hora de que el soldado la pone en la punta de su fusil y suelta o empuja el fusil tiene 1 metro de largo, más la extensión del brazo del soldado, más la extensión de la bayoneta. Estamos hablando de que se puede alcanzar a un adversario a 1,5 metros o 2 metros de distancia con la punta de la bayoneta. La bayoneta estamos hablando que mide 40 centímetros y tiene 3 partes, eso triangular en la base, y conforme se va extendiendo esos 40 centímetros tiene 3 caras, y en las 3 caras tiene una especie de vacío. El vacío, con toda la perversidad del mundo, quien inventó las bayonetas, es para que a la hora que penetra la bayoneta entre aire, y obviamente eso que provoca un sangrado, que el sangrado sea más eficaz, más eficiente. Y no solamente eso, no trae hoja, no trae filo, sino entra en punta. Entonces la bayoneta, a la hora de que penetra no solamente la piel de salud, sino que va perforando todos los órganos que se van encontrando en el camino y va permitiendo la entrada de oxígeno y de aire, y eso que provoca un sangrado mayor, hemorragias más grandes. Son perversas las bayonetas. La artillería. De la artillería se empleaban piezas de animaliza, de bronce y de distintos calibres. Eran cañones que usaban distintos tipos de municiones. Estos cañones eran, por ejemplo, podían arrojar balas que iban prácticamente de 12 kilos, algunas balas, otras eran de 4 a 6 kilos. Eran 2 tipos de balas. Era la bala sólida, que a la hora que se hacía accionar el cañón, pues simplemente iba a gran velocidad y obviamente iba cortando piernas, brazos, cuerpos, por el puro empuje de la pieza de artillería. Por otra parte, había otro tipo de balas que traían un hueco por dentro, traían un líquido que al momento que impactaba estallaba la bala y obviamente se fragmentaba. Sin embargo, la artillería en el siglo XIX en México era de muy mala calidad. Los fusiles, al igual que las piezas de artillería, no tenían rayado por dentro. Volvemos al rayado. Cuando un cañón o un fusil trae rayado por dentro del tubo cañón, provoca que cuando salga la munición salga girando, y como va girando la munición, es más fácil que rompa el viento y que tenga una mayor distancia en su alcance, y obviamente son más letales. En el caso del cañón, pues simple y sencillamente era una manera similar la forma en la que se cargaba un cañón. Se ponía la munición, se retacaba también con pólvora, y había un palo muy largo. No sé si han visto por ahí una imagen del 5 de mayo o del sitio de Puebla, no recuerdo ahorita en este momento, donde se ve a soldados mexicanos, artilleros, que están combatiendo en Guadalupe contra fuerzas francesas, y los soldados mexicanos no tienen fusil, tienen un atacador. Es un palo largo que tiene en la parte de adelante un poco de tela amarrada, que es con lo que se retaca el cañón. Nosotros le llamamos atacador, es el palo con la bola de tela adelante para empujar la bola de cañón y que quede bien atascada en el cañón, y a la hora de que se haga accionar el cañón pueda salir la bala del cañón después de la explosión que tiene adentro No sé si me expliqué a lo mejor aquí en este punto, espero haber sido claro. Por otra parte, se van a emplear con éxito las espadas y las bayonetas en la infantería, la lanza, el sable y el machete en la caballería, sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo.
Casi todo este armamento era fabricado en México, sin embargo alguno llegaba de Europa, sobre todo de Inglaterra, de Francia y de España. La táctica y la estrategia, en las marchas se utilizaba sobre todo, como hasta la actualidad, lo que es la descubierta general o la vanguardia, el grueso de la columna, la retaguardia y los guardaflancos. Vamos a partir de la idea que un ejército se compone de 4 elementos o de 4 partes. Este ejército se compone de 4 partes. La primera parte es la que va a ir al frente del ejército, dándole seguridad al grueso de la columna, que se va a integrar por otros 2 elementos, ¿no? Es decir, un cuarto al frente, 2 cuartos juntos van a integrar el resto de la columna y el último cuarto va a ser la reserva. Casi todos los ejércitos en el siglo XIX así operaban, en México no va a ser la excepción. La vanguardia por lo regular va acercándose al enemigo en línea de tiradores, observa al enemigo, entra en contacto con el enemigo y eso permite que al comandante le llegue información de qué enemigo tiene al frente, cuál es la posición que ocupa en el terreno y cuál es el dispositivo de combate que tiene este enemigo. Obviamente ya el comandante con esa información llega con el resto de la columna y ya la despliega en línea de batalla, es decir, avanzan en columna y cuando se tiene contacto con el enemigo se abren en líneas de tiradores, ¿sí? Y es lo que permite que entren al combate. Obviamente las armas van a combatir de la siguiente manera. En el caso de la infantería vamos a tener infantería ligera y de línea. La infantería ligera por lo regular son tiradores que van con muy escasa ropa y equipo para poderse desplazar rápidamente. Caminando, la infantería es el soldado que combate a pie. Por otro lado, el soldado de línea ya va más preparado, lleva un poco más de utensilios, sobre todo más municiones, y es el que tiene más preparación. En el caso de la infantería de línea, también es la que va a integrar la reserva. Cuando generalmente se combate, lo que yo les comentaba, el principio ternario, es decir, de 3, entra la primera línea a combate, que es la de los tiradores. Llega el resto de la columna, que ya son la segunda y la tercera línea, se alinean, valga la expresión, y hacen una línea de tiradores. Cuando la línea se está rompiendo porque el empuje del enemigo es muy fuerte, la reserva entra a apoyar a esa línea que se está debilitando. O en caso de que se esté venciendo al enemigo, la reserva entra para hacer la persecución del enemigo. Ese es el empleo que se le da a la reserva. En el caso de la caballería, tenemos la ligera y la pesada. La caballería ligera generalmente se le conoce como húsares, son soldados de caballería que usan sable, pistola en algunas ocasiones, y su atuendo es muy ligero, permite que sea muy rápido su accionar en el campo de batalla. Generalmente van a la vanguardia dándole seguridad a la columna que va avanzando a pie junto con la infantería y la artillería. Obviamente esa movilidad permite que puedan cuidar los flancos de la columna que va avanzando, cuidar la retaguardia, evitar una sorpresa, reconocer el terreno del enemigo, en fin. Y la caballería pesada, es la que viene con el resto de la columna o en la reserva y son soldados que traen coraza, por lo regular eran acorazados o eran gente que traía un atuendo más pesado al momento de combatir. La que realizaba generalmente la persecución era la caballería pesada, era la que entraba al choque, la caballería combate al choque. En el siglo XIX era muy común que cuando venía un enemigo muy abierto, sobre todo de infantería, los comandantes lanzaran a la caballería contra esta infantería, que son los soldados que combaten a pie, cuando van dispersos. Pero cuando la infantería es una infantería con adiestramiento militar y con un hábil comandante, esta infantería inmediatamente forma un cuadro y formando un cuadro forma líneas de tiradores, que cuando viene el caballo encima de los tiradores, pues los tiradores simplemente se colocan en posición de disparo, dejan que el caballo entre a la línea de tiro, es decir, a menos de 100 metros, se requiere mucha sangre fría para permitir que un caballo desbocado se acerque a menos de 100 metros y poderle disparar. A la hora de que se le dispara, el caballo puede caer y le sirve de obstáculo a los demás, o simplemente el fogonazo asusta al animal, al caballo, pero ya es imposible controlar un caballo desbocado. Por eso, cuando se acerca el caballo, lo que yo les decía, el soldado de infantería que está de rodilla o de tirador en pie, simplemente ataca con el fusil y con la bayoneta, y es decir, pica al animal y el animal por instinto o se levanta o se abre. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que era muy criticado que un general lanzara tropas de caballería
contra tropas de infantería cuando éstas están bien posicionadas en el terreno y tienen adiestramiento militar. Eso era muy común que hicieran los liberales, atacar con caballería, aprovechándose de que tienen un mayor número de tropas, a las tropas profesionales del ejército conservador, que obviamente saben evolucionar en el terreno y saben integrar cuadros de infantería en el terreno. Y obviamente aprovechaban los accidentes del terreno para hacer posiciones defensivas. Por otra parte, en el caso de la artillería, pues era de dos tipos, la ligera o de montaña, o la pesada o de campaña. Esto va a provocar que se usen gruesos calibres. Sin embargo, en la práctica, la artillería no va a ser un arma muy bien utilizada en el siglo XIX mexicano. En pocas ocasiones, la artillería va a definir una batalla. Un ejemplo que les podría dar, que se me está ocurriendo, es el día 5 de mayo de 1862 en la batalla de Puebla. La artillería mexicana tuvo una estupenda actuación al permitir que las tropas francesas se acercaran a Guadalupe, y cuando ya se tiene dentro del tiro de fusil a las tropas francesas, Zaragoza ordena hacer fuego, no solamente con la fusilería, sino con el fuego de los cañones, con las piezas de artillería, y obviamente este fuego combinado es lo que va a mermar el empuje de los franceses, ¿no? Por mencionar un ejemplo. En el caso del combate, aquí es fundamental el combate como una parte esencial de las batallas. Una batalla la podemos definir como un hecho de armas donde participan las tres armas clásicas de un ejército: infantería, caballería y artillería, y esta batalla va a estar concatenada con una serie de combates que se van a dar a lo largo de una línea de batalla. Generalmente van a entrar primeramente la descubierta, que es la vanguardia, como se les mencionaba hace ratito. Generalmente son tropas ligeras que toman contacto con el enemigo. Van a ser seguidas por la línea principal, que por los regulares de infantería, apoyada con el fuego de la artillería. Lo común en la doctrina de guerra francesa, que era la que usábamos en el siglo XIX, era atacar una posición primero con artillería y posteriormente avanzar con la infantería para consolidar esa posición. Y finalmente la reserva, que es la que va a utilizarse para la persecución y la consolidación del enemigo. Un enemigo en retirada, para evitar que se vuelva a rehacer, es importante perseguirlo y dispersarlo. Si se puede aniquilarlo, mejor. Obviamente estamos hablando de que la guerra, los ejércitos están hechos para la guerra, y la guerra es buscar la victoria independientemente de lo crudo que se pueda oír. Por otra parte, el presidente Benito Juárez, en este itinerario, aquí lo podemos ver, sale de la Ciudad de México, como les comentaba, llega a Guanajuato, posteriormente a Guadalajara. En Guadalajara estuvo a punto de ser fusilado por Antonio Landa. Más tarde sale de ahí rumbo a Manzanillo, a Colima y a Manzanillo, para embarcarse. En este trayecto también estuvo a punto de ser capturado por los conservadores, que después de haberlo perdonado en Guadalajara, pues no se lo habían perdonado en rumbo a Manzanillo. Entonces logra salvarse don Benito Juárez, se embarca rumbo a Panamá, sale por Panamá a La Habana, Cuba, a Nueva Orleans, y se instala en Veracruz. Aquí Juárez se ve como un gran estratega, está aprendiendo. No es lo mismo Juárez de la Guerra de Reforma que el Juárez de la Intervención Francesa. Aquí Juárez está aprendiendo también lo que es la estrategia y decide instalarse en Veracruz. ¿Cuál es la importancia de Veracruz en términos militares y que van a ser fundamentales para la victoria de la República, específicamente del gobierno constitucionalista de Juárez? Fue que es una ciudad segura para establecer al gobierno constitucionalista, y desde una perspectiva militar tiene defensas naturales. Esta parte es fundamental. ¿Por qué? Porque eran las dunas, arenales o marismas, que eran pantanos y charcos de lodo. Cualquier ejército que se acerque a Veracruz va a tener que enfrentarse con la geografía veracruzana. Por otra parte, va a contar con fortificaciones existentes. Veracruz es una ciudad amurallada. ¿Sí? Por mar se contaba no solamente con el apoyo de San Juan de Ulúa y sus cañones, sino que además de todo el mar, el mar que está frente a Veracruz es un mar que está lleno de arenales. Entonces cualquier embarcación que se acerque al puerto tiene que hacerlo con mucho cuidado, si no corre el riesgo de quedar encallado. Por otra parte, las enfermedades costeras en todas estas regiones eran letales para cualquier ejército que se acercaba, sobre todo si ese ejército se acercaba en la época de calor, que surgen los mosquitos
peor, el dengue era terrible, asolaba a cualquier ejército. Los dos intentos de Miguel Miramón por tomar Veracruz, tanto en 1859 como en 1860, van a toparse con todos estos obstáculos que Juárez observa en Veracruz. Y finalmente pues hay que hacer un reconocimiento al valor que desplegaron los veracruzanos en la defensa del ejército, del gobierno constitucionalista de Juárez. Por otra parte, la maniobra estratégica, aquí sí quisiera llamar su atención, no sé si alcancen a ver, traté de preparar la diapositiva, pero creo que está muy chiquita. Nosotros usamos en el ejército distintas maniobras tácticas o estratégicas. En este caso vamos a observar dos maniobras estratégicas. En el caso de los conservadores que están posicionados en el centro del país, van a usar una maniobra que se llama maniobra por líneas interiores, es decir, del centro hacia la periferia, y van a manejar ejércitos que van a atacar el norte, es decir, hacia Nuevo León, hacia Guadalajara, que es el occidente, y ejércitos que van a atacar a Veracruz. Estos ejércitos que se van a desplegar del centro hacia la periferia tienen una ventaja, se pueden comunicar entre ellos y obviamente van a aprovechar los pocos caminos que hay en el México del siglo XIX. Por otro lado, en el caso de los ejércitos liberales, van a usar una maniobra que en términos militares llamamos maniobra por líneas exteriores, es decir, de la periferia rumbo al centro. Del norte van a venir los ejércitos norteños de Santiago Vidaurri, de Jesús González Ortega, de Ignacio Zaragoza, rumbo al centro. Del occidente pues van a venir los otros ejércitos de Michoacán y de Jalisco, rumbo al centro. Y por otro lado los de Veracruz, es decir, los ejércitos van a confluir de la periferia rumbo al centro, y un ejemplo de ello lo podemos tomar en la Revolución Mexicana, cuando crea Venustiano Carranza los 7 cuerpos de ejército con los que va a combatir a Victoriano Huerta, siempre lo hace pensando en una estrategia por líneas exteriores, es decir, Carranza tuvo un gran maestro en el arte de la guerra que se llama Benito Juárez, al grado de que a su ejército le va a llamar constitucionalista, como lo hizo Juárez, y por otro lado va a usar la misma estrategia por líneas exteriores, es decir, líneas o ejércitos que van de la periferia rumbo al centro a converger todos juntos en el mismo punto, la Ciudad de México. Las grandes campañas y batallas, pues en 1858 pues viene una ofensiva conservadora impresionante, victorias como Salamanca, Guadalajara, Puerto Carretas, Barranca de Atenquica, Hualulco y San Joaquín, por mencionar algunos hechos de armas en la que la mayoría las ganó el ejército permanente, el ejército conservador, al mando de brillantes generales como Miguel Miramón en el campo de batalla, el joven Macabeo, y con generales sumamente distinguidos como Tomás Mejía, que era un gran general, y personajes sumamente polémicos como Leonardo Márquez, el famoso tigre de Tacubaya, quien por cierto en 1859 durante la batalla de la Ciudad de México, la famosa batalla de Tacubaya, va a cometer los crímenes de los mártires de Tacubaya, ¿no? Desafortunadamente por ahí se le escapó a los liberales. Una de las cosas que yo les reprocho a los liberales del siglo XIX fue haberlo dejado escapar, fue el único que faltó en el Cerro de las Campanas a mi punto de vista, ¿no? Pero en fin, independientemente de que fuera un hombre que según el zoológico mexicano del siglo XIX fue bautizado como el tigre de Tacubaya, en el campo de batalla era un gran militar, un gran conductor de hombres de guerra, independientemente de eso, ¿no? Ahora en 1860 viene la ofensiva constitucionalista, aunque hay un intento de segundo sitio de Veracruz por parte de Miguel Miramón que va a fracasar gracias al apoyo de la Armada norteamericana que va a apoyar al presidente don Benito Juárez en Veracruz, pues viene indudablemente un agotamiento por parte de los conservadores y un gran aprendizaje por parte de los liberales en el arte de la guerra, lo que nos va a explicar grandes victorias como Loma Alta, Silao, Guadalajara y Calpulalpan. Para este momento ya don Santos Degollado ha sido removido del mando de las fuerzas constitucionalistas, toma el mando el general don Jesús González Ortega, quien va a contar con un jefe de Estado Mayor llamado cuartel maestre en el siglo XIX, brillante en el arte de la guerra, que es Ignacio Zaragoza, un gran veterano de las guerras apaches del norte de México, que tuvo el tino de acercarse a un militar egresado del colegio militar que se llama Leandro Valle. ¿Sí? En fin, ya para terminar y concluir esta etapa de la guerra, pues el fin del ejército conservador se va a dar definitivamente el día 22 de diciembre de 1860 en San Miguel Campulalpan, México,
donde el general González Ortega, con el ejército constitucionalista o liberal, derrota contundentemente al general Miguel Miramón. Esta es una batalla no solamente en donde se obtiene la victoria militar, sino es una batalla decisiva. ¿Y decisiva por qué? Porque pone fin a la larga guerra de 3 años. Como consecuencia de ella y con las facultades extraordinarias que tiene don Jesús González Ortega, emite un decreto en diciembre dando de baja al ejército conservador en términos militares, licenciándolo. Y la causa o la justificación que da González Ortega para disolver al ejército conservador es textualmente por considerarlo una rémora de todo adelanto social de nuestra patria, desde nuestra emancipación política de la metrópoli española, y porque no había servido en el largo periodo de 40 años, sino para trastornar constantemente el orden público, termina la cita. Esta parte es importante tomar en cuenta, ¿por qué? Porque en la historia de México tenemos 3 grandes ejércitos con el carácter de nacional. El primero surge en 1821 con la Guerra de Independencia y desaparece en diciembre de 1860. Es este ejército permanente, este ejército conservador que le tocó enfrentar lo que es la la invasión española del 29, la guerra de Texas del 36, la guerra de los pasteles del 38, la intervención norteamericana del 47, y que viene a ser disuelto al triunfo de la causa de la Reforma en 1860. Ahí surge obviamente un segundo ejército, que es el ejército constitucionalista, mejor conocido como liberal republicano, que va a vivir desde 1858 hasta 1914 y que va a desaparecer con los tratados de Teoloyucan. Y el tercer ejército, que es el actual, que surge en 1913 con el ejército constitucionalista, que después de promulgada la Constitución va a ser llamado Ejército Nacional, y hoy en día es el ejército mexicano actual. En fin, la guerra de Reforma, después de 3 años, llega a su fin. El gobierno del presidente Juárez entra victorioso a la Ciudad de México, y 1861 parece ser que va a ser un año en el que hay grandes perspectivas para el gobierno de don Benito Juárez de poder pacificar al país. Todo va en vías de que sí se va a poder pacificar al país. Sin embargo, hay un riesgo muy grave en esta guerra de Reforma. Se dejaron los dos contendientes, tanto el Partido Liberal como el Conservador, las puertas abiertas para la intervención extranjera, y eso va a provocar que México entre a una nueva etapa de su historia conocida como la intervención francesa y el Segundo Imperio. Pero esa es otra historia. Muchas gracias por su atención.